Gracias por estar de regreso con nosotros y en esta ocasión, en este programa, estamos hablando acerca de identidad y viendo el proceso de Moisés, donde Dios lo lleva en un proceso de reconocer su debilidad, pero también habilitarlo para la asignación que Dios le estaba dando. Y nos estamos enfocando en el tema de las señales, aquellas provisiones de Dios para mostrarnos primeramente el camino, para enseñarnos el respaldo que Dios tiene para cada uno de nosotros y la provisión de Dios también para que nosotros podamos mostrar a otros lo que Dios nos ha encomendado y el poder en el cual nosotros nos movemos. Dios hizo una señal a través de la vara de Moisés, la vara que una vez que Moisés la soltaba se convertía en una serpiente y una vez que Moisés volvía a tomar a la serpiente de la cola, volvía a convertirse en una vara. Estuvimos viendo también de que la vara representaba autoridad, representaba identidad, la historia de una persona en ese entonces que se desempeñaba en ese oficio. Y cuando Moisés pone esa vara en las manos de Dios, hay algo sorprendente que narra también la escritura del libro de Éxodo, que la vara se dejó de llamar la vara de Moisés y se empezaron a referir a ella como la vara de Dios. Dios tiene el poder de tomar cosas naturales, cosas sencillas, cosas cotidianas y convertirlas en cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Y como decía el pastor Vladimir en el segmento anterior, Dios va a preguntarnos qué tenemos nosotros en este momento en nuestras manos. Empezar un negocio con lo que tenemos a mano, un emprendedurismo con lo que tenemos a mano y permitirle a Dios que sea Él el que desarrolle eso en una gran empresa, en un gran negocio, en algo sobrenatural. La vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Y yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos en este tiempo, habilidades, dones, capacidades y aún recursos materiales, económicos, que una vez que nosotros los ponemos en las manos de Dios, se puede convertir en el negocio de Dios, el testimonio de Dios en nosotros, de todo lo que Dios puede transformar, de todo lo que Dios puede convertir en algo grandioso, en algo grande, que al final todo es para la gloria de Dios. Ahora, algo importante usted está diciendo y me fascina que lo haya tocado. Dejó de ser la vara de Moisés y se nombró la vara de Dios. Esto es importante porque debemos de cuidarnos con tener fe en amuletos. Así es. Muy importante cuidarnos con, como Moisés tuvo su vara, tú vas a tener el teléfono. Como Moisés tuvo su vara, tú vas a tener, no sé, el carro, un batón, no sé. La empresa. O algo que colgues en tu cuello, o algo que dejes en la mano. O sea, la confianza es en Dios. Qué poderoso es que se hace ese trabajo bíblicamente ahora en la vara de Dios, porque hay una distorsión que el enemigo nos introduce en amuletos. Y hay algunas sectas que se mueven dándole un valor espiritual a amuletos. Cosas y es materiales. peligroso, es muy peligroso, cosas materiales. Inclusive nuestra casa se puede volver un amuleto. O sea, tu carro, tu trabajo, en lo que yo le deposito fe, que no sea Dios, le estoy dando un valor espiritual que se puede volver en mi contra, porque eso es idolatría. Entonces, no estamos hablando del culto a la vara. Sí. Estamos hablando de que Dios mismo le está diciendo, voy a usar esa vara, porque quien da la orientación es Dios, no Moisés usándola él de manera personal. No, Dios lo está habilitando. Hay una habilitación, hay una dirección que tiene propósito, pero viene de Dios a Moisés. Y luego hay esa transición de nombrar la vara de Dios es importante. ¿Por qué? Porque en sí el poder no está en la vara. El poder está en el propósito. Así es. En lo que Dios está hablando, en lo que Dios está direccionando. Y el propósito era que las personas alrededor, los principales en autoridad, entendieran que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba y se le había aparecido a Moisés. Porque está cambiando la temporada, está cambiando el tiempo y es el cumplimiento de la profecía donde Dios iba a levantar a un libertador. Entonces, nada más Dios está trayendo el entendimiento profético de los tiempos y los momentos para que el pueblo se active en fe. Pero no es la vara. Y el pueblo cometió ese error en el pasado. Sí, claro. También, más adelante, perdón. Porque vemos en una ocasión que Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce en el desierto.
y todo aquel que mirara esa serpiente, había una plaga de serpientes que estaba matando al pueblo, pero todo aquel que había sido mordido por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce iba a recibir sanidad. Y nos encontramos más adelante en los libros históricos que el pueblo había guardado esa serpiente y la había utilizado como un amuleto de adoración. Tal es así que después Dios le da la orden a un rey de que vaya y funda eso, como diciendo, dejen de poner su vista en las cosas materiales, en las cosas que en el pasado utilizó Dios, porque no está ahí el poder de Dios. Por eso Dios siempre fue explícito al decir, no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de los mares. No te postres delante de ellos, no los adores, no te inclines delante de ellos. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es importante lo que está diciendo el pastor Vladimir, porque muchas veces Dios va a utilizar señales en nuestras vidas, pero no debemos de poner nuestra mirada en las señales propiamente, sino en el Dios de las señales. En el propósito, o sea, es que todo tiene un propósito. Una sanidad, digamos que en tu familia está una persona enferma, tiene un tumor, y Dios te dice, anda ahora por ella. En ese momento vos sos la vara, pero no te van a adorar a vos porque vos le pusiste la mano y se sanó. Adoramos al Dios que te envió. Correcto. Adoramos al Dios que te ungió. Adoramos al Dios que te comisionó para eso. Por eso hasta puede haber culto a personas. Así es. Solo porque Dios lo usa. Y ahí ya se tergiversa la fe y es peligroso. Porque Él, ahora, Él es soberano. Él va a usar a quien quiera y como Él quiera. Pero ese es Dios. Y yo no puedo, yo tengo que entender propósito. Por eso, las cosas que pasan en mi vida o que me gobiernan, yo tengo que conocer la raíz y si está ligada al propósito. ¿Por qué pasa? ¿Para qué pasa? Tengo que discernir mucho esto. O sea, ¿por qué Dios usó la vara? Y Él dijo, porque ellos van a entender que yo te me aparecí. El propósito era respaldo a la palabra de Moisés. Y ese era el propósito. No era culto a la vara. Era para que la gente entendiera que Dios se le apareció. Sí, no es una dependencia de Moisés a la vara, sino una dependencia al Señor. Pero hay algo que es lo que quiere enseñarle el Señor a Moisés en Éxodo 4:3, que le dice, échala en tierra. Primero le dice, ¿qué tienes en tu mano? Básicamente le estaba diciendo, voltea a ver lo que tienes ahí y yo sé que ahí está tu dependencia, porque eso es lo que representa tu estatus, tu autoridad, tus ingresos, lo que te sostiene. Y lo que le está diciendo el Señor es, échala en tierra. Y el milagro de la transformación de la vara comienza cuando él es obediente y depende del Señor y la suelta. En ese momento es que la vara se transforma. ¿Y se transforma en qué? En una culebra. Y lo que genera eso es temor en él. Y dice que se asustó. Yo me imagino que se debe haber... Está huyendo. Así es. Pero después, ¿qué le dice el Señor? Tómala de la cola. Ahora dice, extiende tu mano y tómala de la cola. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre las serpientes, las culebras... y ¿Qué posibilidades que era la que tenía que agarrar? Podría ser una cobra. Y una mamba. Lo que dicen es... Lo que sí es evidente es que él temía a esa serpiente y lo que Dios le dice después es, toma de la cola aquello que te estás huyendo, aquello que temes, aquello que te está causando pavor en este momento. O sea, que Dios está retando de muchas maneras a Moisés y le está obligando. Ahora, veamos, una persona en el desierto teme a la serpiente. Las conoce, sabe eso. Sabe la peligrosidad de una serpiente. O sea, que Moisés no huía solo por el milagro. Huía porque sabía lo peligroso que era para su vida el que esa serpiente pudiese morderlo. Y cuando uno estudia sobre esto de tomar a una serpiente, lo que le dicen es, nunca la tomes por la cola. Sí. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque tomarla por la cola va a ser igual a mordida. Fija. Solo dicen, si tienes algo para poderle detener la cabeza. Y entonces, ¿qué pudiera hacer para Moisés en ese entonces? Era su vara, pero ya no la tiene porque la vara la soltó. Entonces ahora lo que tiene es una dependencia en el Señor, pero es interesante que él es obediente, porque él extiende su mano y la toma por la cola. Y cuando la toma por la cola, inmediatamente se convierte en una vara. Ese es precisamente uno de lo que yo admiro de Moisés. Porque Moisés lucha con un temor. O sea, hermano, aquí entre nosotros, y que estamos hablando públicamente y en secreto, agarrar una cobra por la cola, habría que ver, ¿verdad?
Y Dios le dijo, dale. Son los primeros pasos en fe de Moisés. O sea, Moisés no va a poder hacer todo lo que viene si no empieza a romper con lo natural, con su mentalidad, con la forma de concebir las cosas. Tenía que suceder con él. Y que las que vienen, las otras señales, no son de tanto peligro. Esa señal de tomar a la serpiente por la cola. Ahora, hablemos de serpiente. Si hablamos de serpiente en Escritura, estamos hablando de la manifestación del enemigo, de Satanás, de lo que Dios, de lo que el enemigo quiere hacer contra el propósito divino también, ¿verdad? Y vemos a Jesucristo, la serpiente, luchando con la serpiente. Usted toca el tema de la serpiente en el desierto, que es una representación de Cristo, la salvación. Véanlo y serán salvos. Entonces, hay muchos símbolos poderosos, pero enfocándonos en el tema propósito, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme al propósito son llamados. Moisés está siendo alineado a su propósito. Y todos los eventos que han venido en toda su vida le están ayudando bien, porque son parte de su vida, parte, o sea, lo que están, cuando usted hablaba de la vara, la historia, los aciertos, los desaciertos, lo que ganó, lo que perdió, está ahí. Pero su vida está cambiando ahora. Ahora es en Dios que va a confiar y la historia va a ser diferente de ahí en adelante, por el propósito. Moisés pudo haberse ido por la izquierda, por la derecha, pero un día la zarza lo sentó en el propósito y su vida empezó a tomar el significado correcto por causa del propósito. En la parte externa, lo que pudiéramos ver es una vara que se convierte en culebra y que el Señor la vuelve a convertir en una vara. Sin embargo, en lo interno, en el corazón de Moisés, lo que estaba pasando es que Dios lo que estaba generando en él era una confianza. Porque recordemos unos versos atrás, leíamos en el capítulo 3, Dios se le presenta, le dice que quiere hacer algo con él, pero él inmediatamente dice, ¿quién soy yo? Y toma una actitud donde pareciera que no está confiando en lo que Dios le está diciendo. Por tanto, esta primera señal, lo que lo lleva a hacer a él es a confiar en el Señor. Y yo creo que Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero que Él va a hacer es que nos va a buscar en una intimidad para que nosotros podamos confiar en Él. Como decíamos, Moisés iba a ser un libertador, iba a hacer cosas grandes, iba a enfrentar a muchos retos, pero él necesitaba primeramente confiar en el que lo estaba enviando. Así que es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en este tiempo, confiar en nuestro Dios, confiar que está con nosotros, confiar que en todo lo que Él ha dicho para nuestra vida, Él lo va a hacer. Les agradecemos por habernos acompañado en este su programa A Una Sola Voz y queremos invitarlos a que continúe con nosotros en los siguientes programas porque vamos a continuar compartiendo sobre identidad y vamos a ver las otras dos señales que el Señor le da a Moisés. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.